Madrid, octubre de 1985. Plaza de Toros de las Ventas. La noche olía a tabaco, perfume caro y expectación. 18.000 almas apretujadas bajo un cielo que amenazaba lluvia, pero que nunca llegaba a descargar. Las luces se apagaron, el murmullo se convirtió en rugido, y entonces él apareció. Julio Iglesias. No era solo un cantante, era una institución. Un símbolo de elegancia, de pasión contenida, de promesas susurradas en canciones que atravesaban fronteras. Esa noche vestía un traje blanco impecable. Su sonrisa, ensayada hasta la perfección, iluminaba cada rincón de la plaza. La orquesta arrancó con los primeros acordes de Quiero, y la multitud estalló. Pero en medio de ese mar de histeria colectiva, había un hombre que no gritaba. No aplaudía como los demás. No se movía al ritmo de la música. Estaba sentado en la tercera fila, con las manos apoyadas sobre un bastón blanco. Sus ojos miraban al frente, pero no veían nada. Se llamaba Antonio Medina. Tenía 42 años. Era ciego de nacimiento. Y lo que estaba a punto de suceder cambiaría la vida de todos los presentes para siempre. Nadie lo sabía todavía, pero esa noche Julio Iglesias iba a demostrar que el verdadero arte no está en la voz. Está en el alma. Antonio Medina no era un hombre cualquiera. Nacido en Vallecas, en el Madrid obrero y duro de los años 40, había aprendido desde niño que la vida no regala nada. Su padre había muerto en una obra de construcción cuando él tenía 8 años. Su madre, una mujer de manos ásperas y corazón blindado, había criado a 5 hijos limpiando escaleras y cosiendo ropa ajena. Antonio nunca vio la luz del sol, pero sentía su calor. Nunca vio el rostro de su madre, pero memorizó cada arruga de sus manos. Nunca vio a Julio Iglesias, pero conocía cada matiz de su voz. Desde que tenía 12 años, Antonio escuchaba las canciones de Julio en la radio de su vecino. Mientras otros niños jugaban al fútbol en la calle, él se sentaba en el portal de su edificio y dejaba que aquellas melodías lo transportaran a un mundo que no necesitaba ojos para ver. De niña a mujer. Un canto a Galicia. La vida sigue igual. Cada canción era un refugio. Cada verso una promesa de que la belleza existía incluso en la oscuridad. Antonio se convirtió en técnico de radio. Trabajaba en una pequeña emisora local, editando cintas, mezclando sonidos, construyendo paisajes sonoros que otros podían disfrutar. Era invisible para el mundo, pero en su cabeza él era el director de orquesta de su propia vida. Y su mayor sueño, el único sueño que nunca se atrevió a confesar en voz alta, era estar frente a Julio Iglesias. No para verlo, sino para sentirlo, para que su voz dejara de ser algo que venía de un altavoz y se convirtiera en algo real, tangible, humano. Su hermana Carmen había ahorrado durante meses para comprarle esa entrada. Tercera fila, centro, lo más cerca que un hombre como Antonio podría estar de su ídolo. Antonio, le había dicho Carmen esa tarde, mientras le ajustaba la corbata. Hoy vas a vivir algo que nunca olvidarás. Él había sonreído, sin saber cuánta razón tenía. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Julio Iglesias llevaba 2 horas sobre el escenario. Su voz, suave como terciopelo, recorría cada rincón de las ventas. Había cantado Hey, soy un truán, soy un señor, Manuela. La gente coreaba cada palabra, alzaba mecheros encendidos, lloraba de emoción. Pero Julio no estaba concentrado. Algo lo distraía. En la tercera fila, ese hombre con el bastón blanco. No se movía como los demás. No gritaba su nombre. No intentaba tocarlo cuando pasaba cerca del borde del escenario. Simplemente escuchaba.
con una intensidad que atravesaba el ruido, la histeria, el caos. Julio había visto miles de rostros en su carrera. Había cantado para reyes, para presidentes, para multitudes que lo adoraban como a un dios. Pero nunca había visto algo así. Un rostro en completa paz, como si cada nota que él cantaba fuera un regalo personal, una caricia directa al alma. Julio terminó Agua dulce, agua salá, y en lugar de continuar con la siguiente canción, se quedó quieto. La banda dejó de tocar confundida. El público también. «Disculpad un momento», dijo Julio al micrófono, su voz súbitamente seria. «Disculpad». 18,000 personas contuvieron el aliento. Julio caminó hasta el borde del escenario, señalando directamente a Antonio. «Tú, el caballero de la tercera fila con el bastón blanco. ¿Cómo te llamas?» Antonio alzó la cabeza, sorprendido. Su hermana Carmen, a su lado, lo tomó del brazo. «Julio te está hablando a ti, Antonio», susurró, con la voz quebrada. Antonio tragó saliva. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos lo escucharían. «Antonio». «Antonio Medina», respondió, con voz temblorosa. Julio asintió lentamente, como si acabara de descubrir algo importante. «Antonio Medina, ¿puedes ver el escenario desde ahí?» La pregunta cayó como una piedra en un estanque. El público enmudeció. Antonio sonrió, una sonrisa triste pero llena de dignidad. «No, señor Iglesias. No puedo ver nada. Soy ciego de nacimiento». El silencio que siguió fue ensordecedor. Julio bajó la cabeza, cerró los ojos, y cuando volvió a hablar, su voz estaba rota. «Entonces, ¿por qué has venido?» Antonio no dudó. «Porque su voz no necesita ojos para verse, don Julio. La llevo escuchando desde que era niño, y hoy por primera vez quería sentirla de verdad, sin radio, sin altavoces, solo usted y yo». Julio Iglesias, el hombre que había conquistado el mundo con su elegancia y su control, se derrumbó. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y entonces hizo algo que nadie esperaba. «Antonio, quiero pedirte algo». La voz de Julio resonó en cada rincón de las ventas. No era la voz del showman. Era la voz de un hombre desnudo frente a su propia humanidad. «Quiero que subas aquí conmigo». El público estalló en aplausos, pero Antonio no se movió. No porque no quisiera, sino porque no podía creerlo. «Vamos, Antonio», insistió Julio, extendiendo su mano hacia el vacío. «Déjame ser tus ojos esta noche». Carmen ayudó a Antonio a ponerse de pie. Los guardias de seguridad le abrieron paso. Cada paso que Antonio daba hacia el escenario era una eternidad. Su bastón blanco golpeaba el suelo con un ritmo que parecía marcar el pulso de toda la plaza. Cuando finalmente alcanzó el borde del escenario, Julio se agachó y le tendió la mano. «Dame la mano, Antonio. Estoy aquí». Antonio extendió su mano temblorosa, y cuando los dedos de Julio envolvieron los suyos, sintió algo que nunca había sentido antes: electricidad pura. Julio lo ayudó a subir. Lo guió con cuidado hasta el centro del escenario, y cuando Antonio estuvo ahí, de pie frente a 18,000 personas que lo miraban con lágrimas en los ojos, Julio le susurró al oído: «¿Sabes qué canción voy a cantar ahora?» Antonio negó con la cabeza. «Quijote. Tu favorita. Carmen me lo dijo mientras subías». Antonio se quedó sin aire. Quijote era la canción que su madre le cantaba cuando era niño, la canción que lo había acompañado en sus peores momentos, la canción que para él presumía toda su vida. Un hombre que lucha contra molinos de viento que no puede ver. «Pero no la voy a cantar solo», añadió Julio. «La voy a cantar contigo». Antonio abrió la boca para protestar, pero Julio ya había levantado el micrófono. «Señoras y señores, esta noche tengo el honor de compartir el escenario con un hombre que me ha enseñado algo que había olvidado: que la música no se escucha con los oídos, se escucha con el corazón». La orquesta comenzó a tocar, y Julio, con una ternura que portaba el aire, empezó a cantar. «¿Qué molinos tuyos son esos, Quijote? Cada cual pelea sus batallas, y tú las tuyas». Antonio, sin saber cómo, comenzó a cantar también. Su voz era áspera, desafinada, nada comparada con la de Julio, pero tenía algo que ninguna técnica vocal podía enseñar. Tenía verdad. Y 18,000 personas, en lugar de reírse,
Comenzaron a llorar. La canción terminó, pero nadie aplaudió. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento filtrándose entre las gradas de las ventas. Antonio temblaba, no de miedo, de emoción pura, incontrolable. Julio lo abrazó. Un abrazo largo, sincero, de esos que no necesitan palabras. «Gracias, Antonio», susurró Julio, con la voz quebrada. «Gracias por recordarme por qué hago esto». Pero Antonio no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro, empapando la camisa blanca de Julio. Y entonces, en medio de ese abrazo, Antonio dijo algo que nadie más escuchó. Algo que Julio nunca reveló públicamente, pero que cambió su vida para siempre. «Don Julio, mi madre murió hace 3 meses. Y antes de morir, me hizo prometer que vendría a verlo, aunque no pudiera verlo, porque ella decía que usted cantaba como los ángeles, y que si algún día yo lo escuchaba en vivo, sería como si ella estuviera conmigo otra vez». Julio se apartó lentamente, miró a Antonio a los ojos, esos ojos que no veían, pero que reflejaban un universo entero. «Entonces tu madre está aquí, Antonio. Te lo prometo. Está aquí, escuchándonos». Julio se giró hacia el público, con el rostro empapado en lágrimas. «Señoras y señores, esta noche hemos sido testigos de algo más grande que la música. Hemos sido testigos de lo que significa amar sin condiciones, de lo que significa creer en algo aunque no puedas verlo». Hizo una pausa. «Antonio me ha dicho que su madre falleció hace poco, y que ella le pidió que viniera a verme. Así que esta próxima canción no es para él, es para su madre. Que donde quiera que esté, sepa que su hijo cumplió su promesa». Julio se sentó al piano y comenzó a tocar La vida sigue igual. Pero esta vez, algo extraordinario sucedió. 18,000 personas comenzaron a cantar con él, no a gritos, no con histeria, sino en un coro suave, casi religioso, como una oración colectiva. Antonio, de pie en el centro del escenario, alzó el rostro hacia el cielo, y aunque no podía ver las estrellas, las sintió, cada una de ellas. Después de esa noche, nada fue igual. Antonio Medina se convirtió en una leyenda, no porque buscara la fama, sino porque su historia tocó algo profundo en la gente. Programas de radio, periódicos, incluso la televisión nacional quisieron entrevistarlo. Pero Antonio siempre decía lo mismo: «No soy especial, solo fui un hombre que amaba la música, y Julio Iglesias me regaló el momento más importante de mi vida». Julio, por su parte, cambió. Sus conciertos ya no eran solo espectáculos, se convirtieron en experiencias. Comenzó a buscar entre el público a aquellas personas que, como Antonio, llevaban historias ocultas. Los invitaba al escenario, les daba voz, les daba luz. En entrevistas posteriores, Julio confesó: «Esa noche, Antonio me enseñó que yo no soy más que un canal. La música no me pertenece, le pertenece a la gente, y mi trabajo no es brillar, es ayudar a otros a brillar». Los críticos dijeron que Julio había encontrado su alma. Los fans dijeron que siempre la había tenido. Pero los que estuvieron esa noche en las ventas saben la verdad. Fue Antonio quien se la devolvió. Hoy, casi 40 años después, la grabación pirata de esa noche sigue circulando en Internet. No tiene buena calidad. El sonido es áspero, pero si escuchas con atención, puedes oír algo más allá de las notas. Puedes oír el momento exacto en que un hombre ciego le enseñó a ver a un ídolo. Antonio Medina falleció en 2003, a los 60 años. Fue encontrado en su pequeño apartamento de Vallecas, con los audífonos puestos, escuchando Quijote en bucle. En su funeral llegó un ramo de flores blancas, sin tarjeta, pero todos sabían de quién era. Julio Iglesias nunca habló públicamente sobre la muerte de Antonio, pero en cada concierto desde entonces, justo antes de cantar Quijote, hace lo mismo. Cierra los ojos y susurra hacia el cielo: «Esto es para ti, Antonio». Porque algunas voces no necesitan ojos para verse, solo necesitan un corazón que sepa escuchar. Y esa noche en Madrid, 18,000 personas aprendieron que la verdadera ceguera no está en los ojos, está en el alma de quienes no saben mirar más allá de lo visible. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la música
puede curarlo todo. Y déjame en los comentarios, ¿cuál es esa canción que te salvó la vida? Nos vemos en la próxima historia, donde lo oculto se hace luz.